Hola, me llamo Lisette, tengo 26 años. Nosotros solemos salir a hacer rutas de montaña y explorar lugares abandonados, y en ese tiempo estábamos haciendo unas prácticas porque queríamos sacar la certificación para trabajar como guías. Éramos 5 en el grupo, 3 chicos y 2 chicas, aparte de mí. Entre ellos venía Matías, un chico bastante callado, medio tímido, que era amigo de la infancia de uno de nosotros. Matías le tenía mucho miedo a las alturas, pero se sumió al grupo y al viaje porque necesitaba pasar esa prueba sí o sí. Salimos temprano y llegamos como a la 1 de la tarde a una construcción muy vieja de 2 pisos que estaba abandonada en medio del monte. El lugar estaba lejísimos de todo, literalmente. Tuvimos que dejar las camionetas y caminar como 7 kilómetros para llegar ahí. Desde que llegamos, la vibra se sentía rara. A cada rato se escuchaban ramas rompiéndose muy cerca de nosotros. Al principio pensábamos que era un conejo, puesto que anteriormente habíamos visto a un conejo negro, y ahora que lo pienso es algo bastante extraño. Por el camino, mientras íbamos yendo, o que era el viento o algo que soplaba, escuchamos como un silbido, pero lo atribuimos a algo raro, entre del viento o algo así. Pero entre los árboles era algo muy extraño, pero la cosa se puso más tensa cuando Javier, que siempre era el que andaba haciendo bromas, fue a juntar leña para prender la fogata. Regresó medio blanco del susto, diciendo que había escuchado a alguien gritar a lo lejos. Todos nos burlamos pensando que era otro de sus chistes, pero de verdad se le notaba muy asustado, así que no le prestamos mucha atención. Le temblaban incluso las manos. Bueno, eso lo noté yo. Ya cuando estábamos comiendo y cayendo la tarde, juraría que se escuchaba gente hablando bajito a lo lejos, y de la nada se escuchó un golpe durísimo detrás de la casa, como si se hubiera caído piedras grandes del cerro. Nos levantamos de golpe a revisar con linternas, pero no vimos absolutamente nada. Por un momento pensábamos en acampar o empaquetar todo y regresar a las camionetas, puesto que ya teníamos miedo, pero ya estaba cayendo la noche por completo y caminar esos 7 kilómetros a oscuras por ese terreno tan feo era muy arriesgado, así que decidimos quedarnos. Como la casa tenía 2 plantas, la idea era que todos dormiríamos en el segundo piso para estar más seguros. Pero ahí empezó el problema con Matías. Por su fobia a las alturas, se negó rotundamente a subir. Decía que el piso de arriba no tenía barrandas firmes y que le daba mucho miedo, e incluso llegó a pensar de que quizás el piso se iba a derrumbar. Le hicimos bastante caso a eso, casi que lo obligamos diciéndole que no se quedara abajo solo, puesto que póngase a pensar en esto, era muy peligroso que uno de nosotros solo estuviese abajo. Pero fue muy terco y armó su tienda de acampar en una esquina de la planta baja, e incluso se molestó. Nos dijo que no nos preocupáramos, que todo iba a estar bien, que eran cuentos de nosotros, que cualquier cosa nos pegaba un grito y bajábamos. Nosotros subimos al segundo nivel, acomodamos las colchonetas y nos acostamos a dormir un poco. Y recuerdo haber estado media hora o incluso 1 hora en el celular, viendo alguno que otro video grabado. Habrían sido como las 3:30 de la mañana, o creo que las 4 de la madrugada, cuando un grito desgarrador nos despertó a todos de en seco. Fue un grito tan horrible, lleno de desesperación, seguido de un golpe fuertísimo en la parte baja del piso que nos hizo retumbar toda la estructura, e incluso recuerdo haber pensado de que se iba a caer el techo encima de nosotros, como si algo pesadísimo hubiera chocado contra la pared. Bajamos las escaleras corriendo, tropezando con las linternas prendidas y gritando en el nombre de Matías, puesto que él estaba abajo. Pero cuando llegamos abajo, él ya no estaba. El golpe que escuchamos había sido una roca muy enorme que de alguna forma rodó o cayó desde el barranco y reventó la parte del muro exterior de la casa, pero lo que de verdad nos heló la sangre fue ver la carpa de Matías. Estaba completamente desgarrada, hecha jirones, como si algo con garras enormes la hubiera destrozado desde afuera. Lo más ilógico era que todas sus cosas seguían intactas adentro. Ahí estaba su celular, su cámara, su linterna e incluso sus zapatillas y sus medias acomodadas a un costado, tal cual él siempre las dejaba antes de dormir. Matías no estaba, y no tenía sentido que hubiera salido descalzo en medio de la noche fría, puesto que quizás, tan solo pensando nomás, ir así descalzo por el monte, corriendo y sin linterna, esto ya no era normal. Revisando el piso con las linternas, encontramos marcas en la tierra, en la parte trasera de la casa. No eran huellas de botas, ni de ningún animal conocido. Eran marcas muy grandes, como pies descalzos, pero muy anchos y totalmente deformes.
que se internaban en la maleza. En ese momento a una de las chicas le dio un ataque de pánico y se puso a llorar, y yo sentía que me iba a desmayar del miedo. Como no teníamos señal en los teléfonos móviles para llamar a emergencias, nos dividimos en 2 grupos para intentar buscarlos, sin alejarnos demasiado, una pareja con una linterna y un walkie-talkie, y nosotros con el otro. Apenas nos separamos unos metros, la señal del walkie-talkie empezó a llenarse de pura estática y chillidos. De pronto, a lo lejos, calculo que a unos 2 o 3 kilómetros aproximadamente, cerro abajo, se escuchó otro grito desgarrador que retumbó en todo el valle. Al instante, los chicos del otro grupo vinieron corriendo, muy desesperados, hacia nosotros, agitados y muy pálidos. Nos dijeron que mientras alumbraban hacia el norte, escucharon pisadas pesadas detrás de ellos y que al apuntar con la luz entre los arbustos, vieron claramente 2 ojos muy enormes que no parpadeaban, observándolos fijamente desde la oscuridad. El terror nos obligó a encerrarnos de nuevo en la planta alta de la casa. Pagamos la pared y sin apagar las linternas hasta que por fin logramos agarrar una rayita de señal y contactar a la policía. Nos dijeron que no nos moviéramos bajo ninguna circunstancia, y ahora que lo recuerdo, podríamos haber marcado el 911, pero póngase a pensar en ese momento de histeria y de miedo, no sabíamos qué hacer y que una patrulla de rescate venía en camino, fue lo que nos dijeron. Pasamos las 3 horas más largas de nuestras vidas, escuchando crujidos y pasos arrastrándose alrededor de la casa. Cuando amaneció y llegaron los oficiales, los 4 nos unimos a la búsqueda porque éramos los únicos que conocíamos la dirección exacta desde donde se escuchó aquel último grito. Rastreando la zona hacia el barranco, el bosque parecía haber sido destrozado con mucha furia. Había troncos con marcas muy profundas de garras, a más de 2 metros de altura, y ramas quebradas como si algo pesadísimo hubiera pasado a la fuerza. Al descender hacia un río seco, encontramos manchas de sangre muy espesa en las piedras del borde. Algunas ya estaban secas y oscuras, y otras parecían haber sido lavadas torpemente con el agua. Más adelante, enganchados en un árbol lleno de espinas grandes, vimos jirones de ropa de Matías mezclados con restos de piel. Seguimos el rastro hasta llegar a un claro donde no crecía ni una sola hierba. La tierra estaba completamente muerta y gris, y en el centro exacto había una piedra muy deforme, de un aspecto antiquísimo y tosco, medio raro, rodeado por un círculo perfecto de piedras más pequeñas, alineadas a mano. Unos metros más abajo encontramos una cabaña muy vieja de madera podrida, casi cayéndose a pedazos. Al entrar con los oficiales, el olor a descomposición era insoportable. En el suelo había trozos de carne podrida, irreconocible, y las mismas huellas deformes y gigantes que habíamos visto en nuestra carpa, pero de Matías no había sido absolutamente nada más. Todo eso estaba allí. Las autoridades buscaron durante semanas en un radio de más de 20 kilómetros, pero jamás encontraron su cuerpo. Al final, cerraron el caso concluyendo que Matías había sufrido un brote psicótico repentino, que había salido descalzo, desorientado, y que probablemente cayó en alguna grieta o pozo natural de terreno, pero ninguna de nosotros creyó esa versión oficial. Nosotros vimos las marcas, los ojos en la oscuridad y ese círculo de piedras que parecía un ritual antiguo, más que algo normal. Un mes después, fuimos a visitar a su familia para darles el pésame y acompañarlos un rato. En medio de la plática, les pedimos permiso para poder entrar a la habitación de Matías. La puerta tenía una cerradura con llave que él siempre mantenía cerrada. Hasta su familia nos dijo que él no dejaba entrar a ellos mismos. Así que entre todos tuvimos que forzar la chapa para poder abrirla. Lo que encontramos ahí adentro nos dejó completamente helados. Su cuarto estaba lleno de mapas dibujados a mano, con ubicaciones que no figuraban en ningún registro oficial ni en mapas satelitales, junto a varios objetos metálicos muy extraños y muy viejos y llenos de óxido. En su escritorio había una cámara vieja con un video grabado por él, donde mostraba uno de esos artefactos oxidados antes de que la grabación se cortara en seco. Detrás de la cámara dejó una nota escrita a mano, disculpándose con su familia. Decía que si estábamos leyendo eso, que para él ya no estaba con vida, y explicaba que una persona extraña y muy aterrorizada le había entregado esos mapas en la calle tiempo atrás, lo cual a mí me parece muy extraño,
puesto que ¿quién va a venir y entregarte esto sin conocerte? La nota termina diciendo que había descubierto algo demasiado grande y muy peligroso como para revelarlo a nosotros mismos, y que lo que fuera a pasarle no tenía nada de natural. Intentamos prender su computadora para revisar los archivos que tenía, para descubrir puesto que qué es lo que había pasado, pero apenas tocó la corriente, el procesador hizo un cortocircuito y la máquina se quemó por completo, y hasta el día de hoy ninguno de nosotros sabe qué fue lo que pasó a Matías y qué fue lo que encontró realmente, ni qué criatura, o bueno, es lo que creemos, criatura, persona o lo que fuera, se lo llevó de esa montaña aquella noche. Y gracias por leer mi historia. Y si sale en algún video, quiero mandar saludos a toda la comunidad y también espero que les sirva como reflexión.